En el Génesis encontramos este texto extraordinario en donde se habla de esa muchacha hermosa, virgen, que ningún hombre se había acercado a ella. Es la presentación que hace de Rebeca, la que sería la futura esposa de Isaac, una mujer que supo acoger la palabra que le dirigió un desconocido, que le pidió: dame de beber, le dice, ¿no? Tengo sed. Isaac, después de haber caminado un gran trecho por el desierto, había hecho este pacto con Dios: la mujer, quien me dé de beber, a mí y a mis camellos, esta será la mujer que tú has elegido para mí, le dice. Por eso, este relato que me parece importante, en donde se muestra esta mujer capaz de acoger esas palabras de un desconocido, unas palabras que expresan la última esencia de la humanidad: tengo sed. Solo dos palabras. Palabras que después Jesús también le diría a la samaritana, aquella mujer que el capítulo 4 del Evangelio de San Juan recoge en aquel pozo de Sicar. Y son también las palabras que Jesús pronuncia en la cruz: tengo sed. Casi como la última esencia de la oración. De modo que la Escritura se abre con esas palabras: tengo sed, dame de beber. Y el Evangelio se cierra también con esas palabras: tengo sed. Casi como me gustaría que fuera este el clima de nuestro encuentro hoy. Un encuentro en Adviento, en donde esperamos calmar nuestra sed de Dios. Un Dios que precisamente en la cruz parece mostrarnos que es Él también quien tiene sed de la humanidad, ¿no? Os he puesto en esa hojita que os han repartido un breve guión de lo que vamos a ver. Nuestro encuentro pretende recorrer las etapas de un itinerario en la fe y pretende recorrerlo tomando como hilo conductor la vida de María de Nazaret, siguiendo pues como el rastro de un perfume que llena con su aroma la buena noticia, desde Nazaret hasta Jerusalén. Y he utilizado esa metáfora del perfume porque dicen que el buen perfume basta tan solo unas gotas para expandir su aroma, ¿no? Y el Evangelio nos da estas gotas de perfume en torno a María de Nazaret. No se habla mucho de ella, casi no se habla de ella en el Nuevo Testamento. Veremos que son solamente, especialmente los evangelistas San Mateo y San Lucas, quienes lo hacen, y el evangelista San Juan también. En el primer evangelio que se escribe, el más antiguo, San Marcos, la presencia de la Madre del Señor pasa casi desapercibida, tan solo en dos momentos, ¿no? Lo veremos después. Por eso vamos a recorrer un camino deteniéndonos en diferentes momentos vividos por Nuestra Señora, desde el comienzo en donde quien habla es un ángel, según el relato de San Lucas, el mensajero de Dios, Gabriel. En este relato que habitualmente solemos describir como la Anunciación, desde el comienzo hasta el final, donde el protagonista ya no es un ángel, sino el viento y el fuego, en aquella casa que también San Lucas es quien la describe, en el cenáculo, en aquel lugar del piso de arriba, como nos dice, en donde María, la Madre del Señor, estaba reunida con el grupo de sus amigos, aquellos hombres y mujeres que le habían seguido desde Nazaret hasta Jerusalén. De modo que un primer momento en donde el protagonista es un ángel, el que habla, hasta el final de su vida en donde el protagonista es el viento y el fuego. ¿De qué manera podía describir San Lucas lo inefable, ¿no? Aquello de lo que no podemos hablar, la presencia de Dios. Pentecostés.
Por eso acude a esas imágenes, ¿no?, para expresar que lo infinito se estaba haciendo presente en aquellos que estaban allí reunidos para celebrar la fiesta judía de Pentecostés, que después adquiriría un significado totalmente nuevo. Vamos a recorrer un camino que se adentra en el misterio de Dios, que se hace presente en la vida de María de Nazaret, pero que también se hace presente en la vida de cada uno de nosotros. Y por eso es importante esta excusa de seguir el itinerario de María para recorrer las etapas del camino que ella recorrió en la fe, porque son muy semejantes a las que recorremos cada uno de nosotros, y que son estas 7 que os he puesto ahí. La primera etapa, la vocación, el sí a Dios. Un segundo momento después de este sí a Dios, el miedo y la duda, que a todos nos atenazan, ¿no? La tercera etapa, la misión y el servicio. La cuarta etapa, la contemplación. La quinta etapa, perder a Dios para encontrarlo de nuevo. La sexta etapa, la fe y la fidelidad, a pesar del dolor. Y por último, la séptima etapa, la última, la comunidad. De modo que vamos a recorrer estas 7 etapas de... 7 etapas de la vida de María. Hay 8 puntos, pero es que el primero es de introducción. 7 etapas de la vida de María que nos recuerdan esos momentos por los que atravesamos también cada uno de nosotros. Desde Nazaret hasta Jerusalén su vida transcurrió como en un crescendo en todos los ámbitos de su existencia, y son los que vamos a recorrer cada uno de nosotros, ¿no? Asimilar la vida cotidiana de aquella joven de Nazaret, sus actitudes, sus palabras, sus sentimientos, aprendiendo de ella que un creyente no puede vivir sin enfrentarse al misterio tantas veces incomprensible de Dios, ¿no? Y sin embargo, ante el que el hombre enmudece y escucha para hacer un sitio en su interior, aprendiendo de ella que, por lo tanto, el misterio forma parte de nuestra vida y que no se puede renunciar a habitar la tierra sin amar las cosas de cada día, profundizando en esa red de relaciones que cada persona establece en su existencia. Nos centraremos, por lo tanto, en la humanidad de esta mujer, María de Nazaret, en su vida real, porque tantas veces nos centramos en lo otro, en sus privilegios, en sus virtudes, en los dogmas con los que la Iglesia a lo largo de su historia trató de indicar la vida que latía en la liturgia y en la espiritualidad del pueblo cristiano, diciendo todo lo que la Madre del Señor es. Pero nosotros hoy nos vamos a detener en otro aspecto, contemplar a María como una mujer judía de aquella Palestina del siglo I, que vivió en la cotidianidad tal vez lo más grande, el misterio de Dios que en el día a día se hacía presente en su vida, ¿no? Por eso nos vamos a centrar no en lo extraordinario de su existencia, en la que todos hemos pensado tantas veces y de la que tantas veces nos han hablado, y por eso nos vamos a centrar en lo ordinario, en lo cotidiano. Prestar atención a esa cotidianidad supone un toque de atención también a nuestras casas, a nuestras personas, a las personas que habitan nuestras casas, la familia, la comunidad religiosa, con una atención también a nuestras vidas, porque la casa es el lugar donde es posible encontrar a Dios en cada gesto, en donde se habla al corazón, en donde no valen la imagen que los demás tienen de nosotros. En la casa todo el mundo nos conocemos, no hay fingimientos, no hay apariencias. La casa es el lugar donde la vida nace y es custodiada y crece en edad, sabiduría y gracia, dirán los evangelistas, ¿no?, hablando de la casa de Nazaret. El lugar que da lecciones de vida
y de cosas verdaderas, el lugar donde la vida, donde todas las vidas que la habitan puede renovarse, y el lugar donde el hálito de los vivos respira el aliento del Señor, ese mismo aliento con el que se habla en la Escritura, y que nos dice que cuando Dios hubo formado aquel ser de barro de la tierra, sopló en su nariz el aliento de vida, ¿no? Es decir, la ruaj, una palabra hebrea con la que el Antiguo Testamento describe siempre la presencia de Dios, ¿no? Por eso este aliento de Dios está también en cada uno de nosotros. En el lenguaje bíblico, el término casa, bet, de ahí viene la palabra Betlehem, la casa del pan, que denomina a la ciudad donde nació Jesús, a la ciudad del rey David, a la ciudad de donde era proveniente la familia de José, el carpintero de Nazaret, la ciudad a donde, movido por aquel censo del emperador Quirino, tuvo que viajar con la mujer que había sido desposada con él, María. Pero además, en el lenguaje bíblico, el término casa tiene un doble significado. Por un lugar se refiere a lo material, a un lugar como este, encerrado entre cuatro paredes. Pero tiene además el término casa, bet, en hebreo, el significado de descendencia. Por ejemplo, cuando el profeta Natán, en el capítulo 7 del segundo libro de Samuel, hablando con el rey David, le dice: ¿tú me vas a construir a mí una casa? Bet, yo te voy a construir a ti una casa, una descendencia. Bet, sobre tu trono se sentará un descendiente cuyo dominio sobre Israel nunca terminará. De manera que también nos encontramos con que la casa es una metáfora de la vida. A Jesús no lo recordamos como alguien que frecuentaba los templos, sino como alguien que frecuentaba las casas. Y las casas de las personas más insospechadas en aquel Israel, en el que tanta gente estaba como proscrita, como marginada, como aparentemente alejada de Dios, o así querían mostrarlo en determinados momentos las autoridades religiosas de aquella Palestina del siglo I, hostiles al mensaje de este profeta de Galilea, Jesús, el profeta de Nazaret, que a tantos, por un lado, sedujo con sus palabras, haciendo que abandonaran sus casas, sus oficios, sus familias, y se fueran tras él, ellos y ellas. Pero también estas palabras del profeta de Nazaret que a tantos pusieron en contra, especialmente aquellos que tenían una imagen que chocaba de frente con la imagen de Dios, de la que Jesús de Nazaret hablaba. En casa Jesús había aprendido a rezar, había aprendido la palabra más personal y típica de la oración, aquellas que después enseñaría a sus discípulos: pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Pedir requiere solo esto, la palabra, para pedir. Buscar supone un cuerpo, el de cada uno de nosotros. Pero llamar necesita una casa, a la que cada uno de nosotros tiene también su referencia, la de su familia o la de su comunidad religiosa. Y más allá del umbral de la casa, en su interior hay alguien con mayúscula, que, como dice el libro del Apocalipsis, al final, en el capítulo 3, versículo 20, escuchamos aquellas palabras: mirad que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y me abre, yo entraré y cenaré con él, y él cenará conmigo. De modo que este me gustaría que fuera un poco el clima de esta mañana. La sed de Dios, la escucha del Señor que llama a nuestra puerta y que nos va a pedir cosas, como vamos a escuchar que le pidió a María, y que tal vez eso mismo que le pidió a María de Nazaret
nos pide a cada uno de nosotros, a cada una de vosotras. Por lo tanto, la casa es el lugar del pan, Betlehem, el lugar del amor, el lugar de los nacimientos, pero la casa es también el lugar del dolor y de la muerte. Eso es nuestra vida. La oración es el lugar en el que la soledad accede al encuentro con Dios, ¿no? Es también la casa entonces el lugar del encuentro, no es el lugar del yo ni del tú, sino el lugar del nosotros. En la casa no vale la individualidad, no lo vale en la familia, no lo vale en la comunidad religiosa, sino solo en nosotros. Por eso, en esa séptima etapa, la última, de la que hablaremos como camino de fe, hablaremos de la comunidad, que es la última expresión de nuestra vocación. La puerta de la casa atravesada, el umbral cruzado, es el preludio de un abrazo y de un encuentro, ¿no? Nos conduce a encontrarnos con los otros. Igual que con una expresión muy bonita de un filósofo, ya que Isabel comenzó citando a este filósofo alemán Heidegger, otro filósofo también alemán, Wittgenstein, decía que el hombre es una isla que hay que explorar. Y la casa nos ayuda a explorar esa isla que es cada uno de nosotros, a recorrer la extensión de sus costas, de sus playas. Y entonces uno advierte que donde termina la isla, comienza el océano. Y así es nuestra vida, donde terminamos cada uno de nosotros, comienza Dios. Esto dicen los rabinos, que llevan la kipá, este típico gorrito con el que cubren sus cabezas los judíos piadosos, para recordarles que hasta aquí llegan ellos y todo lo que sobresale, todo lo que está por encima de su cabeza, todo lo que está a su alrededor, es Dios, ¿no? Igual que la Eucaristía. En la Eucaristía lo sublime, la presencia de Dios, limita con lo ordinario, con un mantel, con un pan, con un cáliz. La Eucaristía comienza donde están las cosas de cada día, la vida cotidiana, que irrumpe en la vida de Dios, ¿no? Por eso, todo esto es lo que sucede con María. En ella, en su cuerpo, la línea entre lo invisible y lo visible se difumina, porque Dios entra en la historia de los hombres, ¿no? En ese primer momento que os he puesto a modo de introducción, Shalom, Miriam, Shalom es el término con el que todavía hoy en Israel se saludan los vecinos, paz. Todos los vecinos con palabras semejantes, Shalom, los judíos, Salam, los árabes. En unas palabras que están presentes en la ciudad de Jerusalén, Shalem, todas giran alrededor de la paz. De modo que es curioso que todos estos que se saludan con esa palabra paz, judíos y árabes, judíos y palestinos, en la ciudad de la paz, Jerusalén, resulte que lo que se haga presente allí no sea la paz, sino la violencia, ¿no? Por eso, y siempre me gusta hacerlo, cuando recuerdo aquella tierra, pues que sea también un motivo en este retiro de Adviento que celebramos juntos, para pedir por la paz, no ya por la paz en todo el mundo, que sí, ¿no?, pero especialmente por la paz en Oriente Medio, en donde todavía hoy los cristianos, por razón de su fe, son perseguidos. Unos, en nombre de su Dios, dan testimonio con su vida hasta la muerte. Y otros también, en nombre de un Dios al que llaman con otro nombre, se arrogan el derecho de incluso
matar a otros en nombre de Dios, ¿no? Los últimos años del siglo XX y los que llevamos de este siglo recién iniciado, gracias a la valiosa aportación de los teólogos judíos, a las excavaciones arqueológicas, a todo lo que ha avanzado esta investigación en torno a la vida de Jesús y a la vida del cristianismo primitivo y a los orígenes de la Iglesia, nos ha hecho llegar a un profundo conocimiento del judaísmo. No me voy a detener mucho en ese punto, porque quisiera que no se nos quede ninguna de estas 7 etapas sin ver. Pero simplemente recordar que para penetrar en la persona de María hay que hacerlo desde esa realidad suya de una mujer judía del siglo I, y que como tal compartió con el resto de mujeres de su época su realidad, una realidad de marginación, una realidad de exclusión social, como aquella mujer palestina del siglo I en general vivió, y a la que Jesús de Nazaret, el profeta de Galilea, intentó devolver aquella dignidad, ¿no? Aquella dignidad que la sociedad judía le había ido arrebatando poco a poco, ¿no? Arrinconándola en un lugar ínfimo de la sociedad. Ni siquiera estaban obligadas a rezar. Había recogido un montón de citas de la ley judía, del Talmud y de la Mishnah, para mostrar hasta qué punto aquella marginación hacía de la mujer un ser débil. No tenía derechos prácticamente de nada. Hasta sus padres podían cometer el atropello de casarlas con un deforme. La mujer solamente tenía deberes, no tenía derechos. Como digo, ni siquiera de asistir a rezar a la sinagoga. A pesar de que la Escritura nos habla de estas santas mujeres, entre ellas aquella con la que hemos empezado a hablar, Rebeca, que conocían muy bien la ley del Señor y que la hacían presente en sus vidas. Como decía, la Madre del Señor vivió toda esta realidad. El Papa Juan Pablo II, en su encíclica Redemptoris Mater, la Madre del Redentor, en el número 16, nos recuerda que toda la existencia de María fue una senda realizada, nos dice, literalmente, en la incomprensión y en el dolor, sin que el cielo le concediera privilegio alguno por ser la Madre de Dios. Con estas bonitas palabras, el Papa Juan Pablo II describe esto que yo quiero compartir hoy con vosotros, ¿no? Esta cotidianidad ordinaria de su vida de cada día, de cualquier mujer de aquella Palestina del siglo I. De modo que nos llegamos a darnos cuenta de esta paradoja que el Nuevo Testamento nos presenta, y es que casi no se habla de ella, ¿no? Muy poquitos relatos. San Marcos, como decía el primer evangelio, tiene 2 textos, uno en el capítulo 3, donde nos dice que la Madre del Señor y su familia fueron a la sinagoga a por él porque creían que estaba fuera de sí. Y luego, en el capítulo 6, cuando, maravillados los vecinos de Jesús de las palabras que salían de su boca, dicen: ¿pero no es este el hijo de María? ¿No están sus hermanas y hermanos entre nosotros? Y aquí se acaba la mención que Marcos, estas 2 gotitas de perfume, decía, recoge en su evangelio. Los evangelistas San Mateo y San Lucas son los que más se detienen para hablar de ella, especialmente en esto que conocemos como los evangelios de la infancia, capítulo 1 y 2 de San Mateo, capítulo 1 y 2 de San Lucas, con orientaciones diferentes cada uno de ellos, lo veremos después.
pero nos hablan de estos momentos en los que la buena noticia de Jesús presenta la infancia del Señor, su nacimiento, el anuncio de su nacimiento y la vida de aquella familia de Nazaret. San Juan, el cuarto evangelio, también 2 gotitas de perfume, ¿no? Uno al comienzo de la vida pública de Jesús, capítulo 2, las bodas de Caná, en el primer relato en donde San Juan nos muestra el comienzo de la vida pública de Jesús. Y luego en el capítulo 19, al final de la vida pública de Jesús, en donde, en aquel lugar donde los judíos llamaban el monte de la calavera, el Gólgota, lugar donde los romanos ajusticiaban a los condenados a muerte, el evangelista San Juan nos relata aquella presencia de la Madre del Señor al pie de la cruz, junto con el discípulo amado y con aquellas otras mujeres. Después en el Nuevo Testamento otros 2 lugares más y basta. Capítulo 4 de la carta a los Gálatas de San Pablo, al llegar la plenitud de los tiempos, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, envió Dios a su Hijo. Y luego un último relato en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, cuando hace alusión a aquella mujer vestida de estrellas con la luna a sus pies, con la que el arte cristiano ha representado la imagen inmaculada de María, ¿no? Ya no hay ninguna otra mención en el Nuevo Testamento, hasta el punto de que aquellos primeros cristianos necesitaron pensar lo que había sido la vida de la Virgen. Y por eso encontramos en muchos otros relatos que hoy llamamos los evangelios apócrifos, noticias procedentes de la vida de María, entre la leyenda y la tradición piadosa, entre lo histórico y lo imaginado. Aquellos evangelios nos transmiten la vida de esta mujer, especialmente el llamado evangelio apócrifo de Santiago, en donde se habla de los orígenes de esa mujer que os he recogido precisamente en esa cita breve del comienzo. Ana exclamó: mi alma ha sido hoy enaltecida, y reclinó a la niña en la cuna. Habiéndose transcurrido el tiempo marcado por la ley, Ana se purificó, dio el pecho a la niña y le pusieron por nombre Mariam. Este evangelio y muchos otros apócrifos, como el evangelio árabe de la infancia, reconstruyen la vida de María de Nazaret, su nacimiento, según aquella tradición, en un lugar que todavía hoy los peregrinos veneran al comienzo de la Vía Dolorosa, en la iglesia de Santa Ana, dedicada a la Madre de la Virgen, su juventud en Jerusalén, sus desposorios con aquel carpintero de Nazaret, contándolo con todo lujo de detalles, en donde se dice cómo se enamoraron estos 2 jóvenes de Nazaret, y tradiciones que nos llevan hasta el final de su vida, ¿no? Hasta su muerte. A pesar de que la tradición cristiana nunca quiso utilizar esas palabras. Y para hablar de este tránsito final de la Virgen se utiliza la metáfora del sueño. La Virgen se durmió. Y por eso la teología habla de ella en esos términos. Hasta en Jerusalén hay iglesias dedicadas a la dormición de la Virgen, y a esto que la Iglesia venera con el dogma de la Asunción de María a los cielos. Si nos centramos ahora ya, dejando este preámbulo en el que quería enmarcar a María en su contexto histórico, también antropológico, como cualquier mujer de su época, si nos centramos en el primer momento, en la primera etapa de su vida, la vocación y el sí a Dios, esto que conocemos con el nombre de la Anunciación,
y que el Evangelio de San Lucas recoge en el capítulo 1 del Evangelio. Pero esa anunciación no podemos leerla por separado, porque San Lucas nos habla de ella en el contexto de una especie de dos cuadros que pone ante nuestros ojos cuando los leemos. El ángel Gabriel, el primer momento en que aparece en el relato de San Lucas, no es a María de Nazaret y en Nazaret. El primer momento en el que aparece este ángel es en Jerusalén y ante un varón, un sacerdote, Zacarías, en el templo. Y digo que esto es muy importante para comprender lo que es la anunciación y lo que todo el contenido de este relato, ¿no? Que va mucho más allá de las palabras y que nos puede ayudar a comprender la hondura y la profundidad y los riesgos a los que aquella mujer se veía enfrentada con las palabras del ángel: serás madre. A pesar de su extrañeza, ¿cómo será esto, no? Si no conozco varón, dice. Por eso digo que el relato de San Lucas comienza con una doble anunciación, toda llena de contrastes. La tradición cristiana, sobre todo la tradición oriental, le gusta describir a San Lucas como pintor, además de, como recoge la carta a los colosenses, como médico, aquel médico queridísimo que acompañó a San Pablo en sus viajes misioneros, sobre todo en el segundo, en el tercero y en el último, en aquel viaje de la muerte, cuando al despedirse en la carta a los colosenses dice: todos me han abandonado, dice el apóstol Pablo, tan solo Lucas, el médico queridísimo, está a mi lado, ¿no? Y digo que la tradición oriental le gusta describir a San Lucas como un pintor, el pintor de la Virgen, como aquel que describió aquellos momentos entrañables de su vida que tan solo él cuenta en los evangelios, ¿no? Y casi como a modo de dos pinturas diferentes, una con tonos oscuros, blancos y negros, la anunciación a Zacarías, y otra con colores, con todo lujo de colores, con luces, iluminada, absolutamente, y con contrastes de todo tipo, con contrastes geográficos, el sur y el norte de Israel, con contrastes topográficos, un lugar sagrado, el templo, y un lugar humilde, en una ciudad perdida de Galilea, que no aparecía ni en los mapas, Nazaret, en una casa humilde, tal vez una cueva, con contrastes antropológicos, un hombre, una mujer, con contrastes religiosos, alguien que cree y alguien que no cree, alguien que se queda mudo por no creer y otro que concibe en su interior la palabra de Dios con mayúscula, ¿no? De modo que es imposible leer el relato de la Anunciación sin tener en cuenta este paralelismo que San Lucas establece desde el principio, ¿no? Como digo, un ángel se aparece. ¿En dónde mejor podía aparecerse un ángel que en la región sagrada, Judea, en el sur? En la ciudad santa, Jerusalén. En un lugar sagrado, el templo. A un hombre santo, un sacerdote que estaba ofreciendo el incienso, Zacarías. Y el ángel parece transmitirle un mensaje imposible de creer. Al menos imposible de creer para nuestras cabezas humanas, ¿no? Su mujer, que era anciana y que era estéril, el ángel le dice que su mujer iba a concebir un niño. Y aquel hombre santo, un sacerdote, Zacarías, en el templo de Jerusalén, en la ciudad santa y en aquella región santa, no creyó ni una sola palabra de lo que le dijo el ángel. Y nos dice el evangelista San Lucas, Zacarías se quedó mudo. Casi como una metáfora, ¿no?, de lo que sucede cuando uno no cree la palabra de Dios, ¿no? Enmudece. Es decir, aunque materialmente tenga voz, enmudece para el mundo, no tiene nada que decirle a nadie, ¿no? Como aquel sacerdote que quedó mudo por no creer el mensaje imposible del ángel.
Y de repente San Lucas nos cuenta una anunciación absolutamente distinta. Esta primera, lúgubre, sombría, oscura, en blancos y negros. Y ahora nos va a pintar el cuadro diferente, ¿no? Nos pasa del sur, Judea, al norte, Galilea. El Evangelio cita a Galilea como la Galilea de los gentiles. ¿Puede venir algo bueno de Galilea? Se decía en Israel en tiempos de Jesús. La ciudad del pecado. La región en donde habían empezado todas las grandes rebeliones en Israel. De Judea, la región sagrada, a Galilea, la Galilea de los gentiles. De Jerusalén, la ciudad santa, a una ciudad insignificante, Nazaret. De aquel lugar santo, el templo, a un lugar humilde, probablemente una cueva, como los que la custodia franciscana de Tierra Santa, sus arqueólogos sacaron a la luz en todas aquellas cuevas que nos muestran cómo era aquella Nazaret del siglo I. Y de un hombre santo, Zacarías, a una mujer humilde del pueblo. El mensaje del ángel es el mismo. Si nos damos cuenta, el mensaje del ángel es el mismo. Es decir, tan imposible de creer para Zacarías, porque su mujer era anciana y estéril, como para María, pero por razones contrarias. Si Isabel, la pariente de María, la esposa de Zacarías, era anciana y estéril, María es joven y es virgen. Por lo tanto, tan imposible de creer el mensaje que el ángel Gabriel le dice a Zacarías, que no cree y se queda mudo, como el mensaje que el ángel Gabriel le dice a María, que se extraña, ¿no? ¿Cómo será esto, Señor, si no conozco varón? Es decir, ¿cómo será esto si todavía no vivo con ningún hombre vivido hasta ahora? Ni siquiera con el hombre con el que he sido desposada, José. Pasaba un año entre los desposorios y la boda real, en el que, a pesar de pertenecerse ya el uno al otro, la situación que nos describen los evangelistas, tanto Mateo como Lucas, estaban casados, desposados, pero todavía no vivían juntos. Y María les dice al ángel, ¿cómo puede ser esto? Si no he tenido ninguna relación con ningún hombre, jamás. Y a pesar de todo, aquella mujer, y a diferencia de Zacarías, que no creyó las palabras del ángel Gabriel, que le prometían lo imposible de parte de Dios, María sí que cree las palabras del ángel, sin comprenderlas, como nosotros, que no podemos comprender este misterio de Dios. Pero sin comprenderlas, María dice, hágase en mí según tu palabra. Con lo que aquello implicaba. Una mujer desposada con un hombre. He saltado antes muchas cosas de aquella legislación judía en la que los desposorios implicaban la fidelidad absoluta, especialmente por parte de la mujer, hasta el punto de que si existía la más mínima sospecha de lo contrario, aquella mujer se arriesgaba a la muerte, a la lapidación, como nos dice el Evangelio de San Mateo. De pasada, sin recrearse en lo que dice, pero señalándolo. Y José, que era bueno y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Lo veremos después en la tercera etapa de los sueños y el miedo. Pero es importante darnos cuenta de cómo se presenta este primer momento de la vocación. Creer lo imposible. Y esto es lo que señala San Lucas. Porque para Dios nada hay imposible. Ni que el seno estéril y anciano de una mujer, Isabel, conciba un niño, ni que el seno virginal de una joven y virgen, María de Nazaret, dé a luz a un niño, ¿no? Para Dios nada hay imposible, nos dice San Lucas. Por eso quería que en ese primer momento nos diéramos cuenta de que la vocación, esta primera etapa de la vocación, no solamente en la vida de María, de cada uno de nosotros,
entraña este riesgo de que Dios desbarate nuestros planes. ¿Qué podía tener esta mujer en su cabeza? Es decir, una mujer que estaba desposada con un hombre. Preparativos de boda, su casa, su familia, la celebración, la fiesta en Israel dura toda una semana. Me imagino que tenía todos estos planes en su cabeza cuando aquel ángel, aquel mensajero de Dios, Gabriel, le dijo: no temas, el Señor está contigo. Palabras que nos repite a cada uno de nosotros: no temas, el Señor está contigo, ¿no? Alégrate, llena de gracia. De modo que en esta primera etapa de la vocación, Dios nos sigue probablemente a cada uno de nosotros, y en este tiempo de Adviento, tiempo de preparación a la venida del Señor. Las dos venidas, recuerda la liturgia, la de la Navidad y la venida del final de los tiempos, ¿no? En este tiempo de Adviento en que nos preparamos a reflexionar sobre nuestra vocación y nuestra vida, dejémonos que el ángel Gabriel desbarate nuestras vidas, que el ángel Gabriel desbarate nuestros planes. Tengamos la valentía de esta mujer y ante esas palabras del ángel: no temas, el Señor está contigo, abrámonos a su presencia, porque esto es lo único que hace posible, no solamente que hace posible lo imposible, sino lo único que hace posible nuestra vida creyente, nuestra vida religiosa, la vida sacerdotal, la vida religiosa, la vida de un esposo, de una esposa, la vida de cualquier cristiano. Solamente es posible cuando escuchamos esta voz de Dios con oídos atentos y dispuestos a decirle: sí, que se haga en mi vida como tú dices, hágase en mí según tu palabra, haz de mí lo que quieras, ¿no? Una segunda etapa que aconteció en la vida de María y de José. Sí, de María se habla poco, de José todavía se habla aún menos, a pesar de estar en su casa, en este seminario dedicado a él. Pero nos dice unas palabras muy bonitas. Y entre Nazaret y Belén, esa segunda etapa que os pongo, de la vocación, el miedo y la duda. Cuando uno le dice sí a Dios, inmediatamente después vienen las dudas y los miedos. ¿Pero voy a ser yo capaz de llevar adelante esto? ¿Voy a ser yo capaz de continuar hasta el final? ¿Voy a ser yo capaz de dejarme cuestionar siempre por la palabra del ángel? Los relatos de la infancia en el Evangelio de San Mateo, en el trasfondo judío, está este relato que citaba antes. José, que era bueno y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. ¿Por qué? Pues porque José sabía que el hijo que había en el seno de María no tenía nada que ver con él. No era hijo suyo. Pero según la ley de Israel, aquella mujer pertenecía a aquel varón, aquel carpintero de Nazaret. Y aquel carpintero de Nazaret no solamente tenía el derecho, sino la obligación de decir públicamente: la mujer que fue desposada conmigo está esperando un niño, y yo no tengo nada que ver con ese nacimiento. Por eso el evangelista San Mateo nos dice: y José, que era bueno y no quería denunciarla, porque ¿qué hubiera pasado si José hubiera dicho esto? El hijo que espera, la mujer que ha sido desposada conmigo, yo no tengo nada que ver con ese nacimiento. ¿Qué hubiera ocurrido? Pues que aquella mujer hubiera sido María, arrastrada a las afueras de la ciudad y hubiera sido lapidada hasta morir. Sin explicaciones, sin que ella pudiera explicar lo que había sucedido en su vida, ¿no? Por eso cuando uno piensa en la Anunciación, yo creo que tiene que pensar que las palabras de María, la Virgen, la Madre del Señor, sí,
hágase en mí según tu palabra, son más que una disponibilidad a cumplir la voluntad de Dios, son un estar dispuesto incluso a morir por Dios. Como me imagino que pasaría por la cabeza de aquella mujer. Pero ¿cómo se lo voy a explicar yo esto cuando el ángel estaba hablando? ¿Cómo le voy a explicar yo esto a José? ¿Se va a creer lo que me está pasando? ¿Cómo le voy a explicar yo esto a mi familia? ¿Cómo voy a explicar yo esto a mis vecinos de Nazaret, que saben que estoy desposada con el carpintero, con José, pero que no vivo con él, ni con ningún hombre? ¿Qué van a pensar de mí? Y a José, nos dice el evangelista San Mateo, le vinieron las dudas, ¿no? Y por eso este precioso relato del sueño de José. Nos dice San Mateo que José, el carpintero de Nazaret, cayó sumido cuando había decidido esto, repudiar a su mujer en secreto, porque era bueno y no quería denunciarla, nos dice San Mateo. Había decidido repudiarla en secreto porque no quería que nada malo le sucediera. Y sin embargo, también unas veces a través de un ángel, Gabriel, otras veces a través de un sueño, Dios se hace presente en su vida. José, nos dice ese texto extraordinario del capítulo 1. José, no temas en tomar contigo a María, porque el fruto de su seno es obra del Espíritu, ¿no? Le dice, María, su madre, estaba desposada, Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 18, estaba desposada con José. Y fijaos la anotación de San Mateo. Y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo, por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era bueno y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Y ahora este extraordinario relato que continúa en el versículo 20. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños, de nuevo, un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no temas acoger a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. De modo que, tras aquel sí de Dios, primera etapa de nuestra fe, primer momento del camino de adhesión a Dios, primera expresión de nuestra vocación, la anunciación, el sí a Dios, viene el miedo y la duda, ¿no? El miedo y la duda de cómo Dios es posible que haya venido a mi vida, ¿no? ¿Voy a ser yo capaz de llevar adelante esto? Y el tercer momento, entre Ain Karem, la tercera etapa, la misión y el servicio. Pero es interesante ver el orden en que San Lucas redacta estos relatos en su Evangelio. La visitación viene después y solo después de la Anunciación. ¿Y qué es la visitación? Este camino de María presurosa, camino de la montaña de Judea, según la tradición cristiana, a ese lugar, Ain Karem, la fuente de las viñas, para ponerse al servicio de su prima, ¿no? Y normalmente se suele hablar de este momento de la visitación como el momento de la misión y del servicio en la iglesia, ¿no? Como el momento de hacer cosas por los demás, como el momento de ponerse al servicio de los otros, de poner tus dones al servicio de la comunidad. Pero San Lucas nos dice, atención, porque esto solamente se puede hacer a condición de una cosa, a condición de haber creído la palabra imposible del ángel, a condición de haberse llenado de esta palabra. Y por eso, y solo por eso, porque estás lleno de Dios, puedes ir a los demás, puedes servir a los demás, puedes trabajar en Cáritas, en catequesis, ministro extraordinario de la Eucaristía, cooperador amigoniano. Solamente cuando uno está lleno de Dios puede hacer esto.
parece decirnos San Lucas. Es decir, lo contrario, ponerse camino de la montaña sin haber escuchado la voz de Dios, la voz del ángel que interrumpe tu vida y tus planes, por imposible que sea, y haberla creído, hace que estés mudo. ¿Y qué vas a decir si estás mudo? ¿Qué vas a decir en catequesis si estás mudo? O en Cáritas, o en esta realidad vuestra de cooperadores amigonianos. Si estoy vacío por dentro, si solamente está mi voz y no la de Dios. Y por eso, decía al principio, San Lucas establece esos contrastes extraordinarios. Jerusalén, Judea, el templo, el lugar sagrado, Zacarías, un sacerdote, ofreciendo el incienso, la irrupción del ángel, un mensaje imposible, tu esposa, estéril y anciana, va a tener un niño, no cree y se queda mudo. Y en cambio María, Galilea, Nazaret, una cueva, una mujer, el mismo mensaje imposible de creer, porque ella es joven, pero también virgen, y sin embargo acepta la palabra de Dios y le dice, probablemente sin comprender, hágase en mí según tu palabra. Y al contrario que Zacarías, que se quedó mudo por no creer, María no solamente no se queda muda, sino que en su interior, en su seno, concibe la palabra, crece la palabra con mayúscula. Dios, que se hace carne en ella. Y San Lucas parece decirnos esto. Si uno quiere salir camino de la montaña, si uno quiere encontrarse con Isabel, si uno quiere servir a la Iglesia, si uno quiere servir a la Iglesia con el carisma de la congregación de Luis Amigó, solamente puede hacerlo a condición de estar lleno de Dios y no estar mudo. Por eso, esa tercera etapa, la misión y el servicio, nos muestra que el canto que María de Nazaret, cuando se encuentra con aquella mujer, también ella, agraciada por Dios, con una intervención especial del Altísimo, como dirá San Lucas, porque para Dios nada hay imposible, ni que el seno estéril y anciano de una mujer conciba, ni que el seno de una mujer joven y virgen dé a luz a un niño. Podríamos contemplar, os he puesto ahí, el Magnificat como un canto de la memoria de la presencia misericordiosa de Dios en medio de su pueblo. Esto es precisamente lo que recuerda este cántico, el mismo que el cántico que precisamente aquel anciano sacerdote, Zacarías, cuando recupera su voz, proclama con el Benedictus. Qué curioso que la Iglesia en su liturgia nos proponga siempre estos cantos, uno por la mañana, el cántico de acción de gracias de Zacarías con el Benedictus cuando recupera el habla, cuando se da cuenta de que para Dios nada es imposible, y a la tarde el cántico del Magnificat, en el que se describen las maravillas de Dios desde el punto de vista de la misericordia, que es la palabra que una y otra vez reflejan estos textos, ¿no? Y digo que es curioso que al terminar este año recién concluido, en el día de Cristo Rey, que concluyó el tiempo litúrgico y comenzó el Adviento, a la semana siguiente, pero que concluía este año santo proclamado por el Papa Francisco, dedicado a la misericordia, en el que nos hace pensar precisamente en esto, ¿no? En cómo la esencia del cristianismo es precisamente esta, la misericordia. Y una imagen con la que los textos del Antiguo Testamento, con una palabra hebrea, rahamim, que traduciríamos por entrañas, y que en singular, rehem, significa seno materno. Nos muestra lo que es en realidad la misericordia, ¿no? Por eso, con estos términos fuertes, el Antiguo Testamento describe lo que es la misericordia.
es como el seno materno, es decir, capaz de acoger a una vida que no es idéntica a la tuya, una vida autónoma que crece dentro de ti, que se alimenta dentro de ti y que está destinada a que este alimento y esta vida que tú le has dado le haga abrir los ojos autónomamente al mundo y respirar por su propio medio, como hace el niño cuando nace. Por esto la imagen de la palabra que traducimos como misericordia en castellano, en hebreo, Rahamim, entrañas, de donde vienen tantas expresiones, ¿no? Hijo de mis entrañas, amor de mis entrañas, amor entrañable, o lo contrario también, odio entrañable, porque esa es la sede, según la cultura semita, judía, de los sentimientos. Este cántico expresa desde ese punto de vista de la misericordia las acciones de Dios para con su pueblo. Un cántico en el que San Lucas pone en boca de María muchos textos del Antiguo Testamento proclamados por mujeres. Miriam, la hermana de Moisés, en el Éxodo, la profetisa que dirigía las danzas del paso del Mar Rojo. Débora, esta juez de Israel, en el libro de los jueces. Sísara, que prorrumpe también en un canto de victoria en el libro de los jueces. Judith, después de la victoria sobre Holofernes. Ana, aquella mujer afligida y humillada, también ella anciana, también ella estéril, la madre de Samuel. Y María, con palabras muy semejantes a las de todas estas mujeres, abre este himno de alabanza cuando se encuentra con aquella mujer. Proclama mi alma la grandeza del Señor. El cántico de estas mujeres había anticipado proféticamente, estas mujeres del Antiguo Testamento, el cántico de María. Las obras magníficas que ellas cantaron, el paso del Mar Rojo, el nacimiento de Samuel de un seno estéril, habían anunciado el nacimiento virginal de un seno virginal, el de Jesús de Nazaret. María resume la oración de estas mujeres de Israel. Se acuerda de la experiencia de Sara, que exclamaba: Dios me ha dado de qué reír. Todos los que se enteren me sonreirán y me llamarán bienaventurada. Capítulo 21 del Génesis. O Lía: qué dicha para mí, porque las hijas me han proclamado dichosa. Capítulo 30 del libro del Génesis. O Judith: todos los bendecirán, todos la bendecirán con una única voz. Eres la gloria de Jerusalén y el orgullo de tu pueblo, Israel. Libro de Judith. La oración de María emplea estas expresiones de las plegarias de su pueblo. Mi alma exulta, como comienzan tantos salmos. Su nombre es bendito por siempre, en él se bendecirán todas las naciones de la tierra. El Salmo 71, etc. De modo que aquel viaje que nos muestra que nuestra fe, el núcleo de nuestra fe está en ponernos en camino, pero no en ponernos en camino de un modo indiferente, con premura, sino ponernos en camino llenos de Dios. Por esto San Lucas ha querido poner el relato de la visitación después del de la Anunciación. Probablemente todos nos sentimos bien cuando hacemos cosas en la iglesia, cuando participamos de la vida de nuestra comunidad creyente, en este caso vuestro, de vuestra espiritualidad amigoniana. Pero digo que esto no puede ser hecho de cualquier manera. Uno no puede estar mudo como Zacarías, sino concebir en su seno, dentro de él o de ella, en su interior, la palabra con mayúscula, la palabra de Dios. Y solamente por eso es posible emprender ese viaje
a la montaña de Judea. Nos dice que ella se quedó allí 3 meses, como el arca de la alianza en aquella montaña de Judea. De hecho, San Lucas, con imágenes indirectas, ¿no?, nos muestra esto mismo, con alusiones que el conocedor del Antiguo Testamento intuye al leer el relato de la visitación, ¿no? Cuando aquellas 2 mujeres se encontraron, aquellos 2 niños bailaron, danzaron en su vientre virginal y en su vientre estéril, ¿no? Cuando el Bautista y Jesús se encuentran, nos dice el evangelista, el seno de aquellas 2 mujeres dio un salto. Y nos dice que se quedó con ella 3 meses, como el arca de la alianza. Y por eso los santos padres, cuando hablaron de María, hablaron de ella como el arca de la alianza. Porque al igual que el arca de la alianza contenía la presencia de Dios, María, y de un modo mucho más profundo, de un modo mucho más misterioso, de un modo mucho más real, era la verdadera arca de Dios. Ella llevaba en su seno la presencia de Dios, Jesús. El arca se quedó allí 3 meses. Necesitamos calma para comprender la palabra, incluso en medio del servicio, incluso en medio de la misión. Hay que dedicarle tiempo y saber esperar y prestar atención. El misterio se convierte en gozo cuando se dedica tiempo. Tu rosa es importante porque le has dedicado tiempo, le dice Saint-Exupéry en ese precioso cuento del Principito. Aquel Principito. Tu rosa es diferente porque le has dedicado tiempo. Lo esencial es invisible a los ojos. Solo con los ojos del corazón se puede penetrar en el misterio. Y San Lucas parece decirnos también esto mismo. Por tanto que este cántico que San Lucas pone en boca de María y que relata la misericordia de Dios con su pueblo, quiero recordar esa última mención con unas palabras, ya que nos acercamos al año 2017. En el año 1517, hace ahora 500 años, un fraile agustino, Fray Martín Lutero, profesor de teología. Después sus palabras fueron malinterpretadas. Sus seguidores tergiversaron muchos de los términos en los que este fraile agustino, que había sido enviado por su provincial a participar del capítulo general de su orden a Roma, y quedó absolutamente impresionado, dice él en sus diarios, hastiado de aquella iglesia que estaba vendiendo la salvación, dice. Sin embargo, tiene unas palabras maravillosas en un comentario al Magnificat, en donde dice: que la dulce Madre de Dios nos obtenga el Espíritu Santo, para que podamos comprender su canto, con el espíritu y con el corazón, que esta inteligencia nos conduzca a la salvación y a una vida digna de ser vivida, de tal modo que podamos después, en la vida eterna, cantar y celebrar el eterno Magnificat. Que ese canto no solamente ilumine y hable, sino que queme y viva en el cuerpo y en el alma. Que Cristo nos lo conceda por intercesión y por el deseo de su Madre tan querida, María. Nadie imaginaría que estas palabras las escribió Martín Lutero. Ni siquiera muchos de sus seguidores podrían imaginar que estas palabras fueron escritas por Martín Lutero en uno de los más bellos comentarios al Magnificat que jamás escribieron, ¿no? Y con la convicción de aquel teólogo que estaba firmemente convencido del misterio hecho presente en aquella mujer, virgen antes, en y después de haber dado a luz a su Hijo Jesús. Hay una cuarta etapa que os propongo del camino de la fe y la contemplación, ver con los ojos del corazón. Apenas un momento citaba a Saint-Exupéry
el Principito, el autor del Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Solo con el corazón podemos contemplar el misterio. Y probablemente esto es lo que hizo que María de Nazaret meditaba en su corazón todas estas cosas que el evangelista San Lucas una y otra vez nos dice en su evangelio. María no comprendía, pero meditaba estas cosas en el silencio de su corazón, en lo profundo de su interior, como nos sucede tantas veces en nuestra vida, ¿no? Y que muestra este cuarto momento del itinerario de nuestra fe: la vocación, las dudas, la misión y el servicio. El cuarto momento, la contemplación, ver con los ojos del corazón. Como los relatos que recoge San Mateo, de aquellos que ven con los ojos del corazón, los sabios que vienen de Oriente y se detienen ante el misterio más grande, Dios que se hace carne. Como aquellos pastores, también ellos, no es azaroso que San Lucas nos diga que fueron aquellos, según su relato, los primeros en ir a adorar a aquel que no tuvo lugar para nacer. Nos dice San Lucas que nació en aquel lugar porque no había sitio para ellos en la posada. Y parece describirnos que para él nunca hubo sitio, ¿no? Ni en el momento de nacer, ni en el momento de morir. Porque también fuera de la ciudad, en el Gólgota. De manera que la cuarta etapa de nuestra vocación es tener estos ojos del corazón, que nos hace hacer presente la memoria. A mí me gusta recordar precisamente eso, que la palabra recuerdo, incluso en castellano, no es una operación intelectual, no es algo que tiene que ver con el cerebro, es algo que tiene que ver con el corazón, incluso etimológicamente, con la más pureza etimológica. Recordar significa poner en el corazón. Cordis, corazón. Corazón no solo en valenciano, lo es en valenciano porque en latín es cor, ¿no? Y en castellano el término recuerdo significa esto: poner en el cor, poner en el corazón. De modo que la memoria, el recuerdo, no es buscar algo en algún lugar recóndito de nuestro cerebro, no es algo intelectual, es algo sentimental, es algo que tiene que ver con hacer de nuevo presente en el corazón. Y esto es la contemplación, hacer de nuevo presente en el corazón la vida de esta mujer, María de Nazaret. Hacer de nuevo presente en el corazón las palabras de Jesús que repetimos cada vez que celebramos en la Eucaristía: haced esto en memoria mía. Yo no creo que Jesús se refiriera sola y exclusivamente a que posteriormente las comunidades perpetuaran esas mismas palabras y esos mismos gestos, repetir las mismas palabras de Jesús: tomad, comed, esto es mi cuerpo, tomad, bebed, esta es mi sangre, con aquellos gestos de partir el pan y pasar la copa de vino, de compartir su cuerpo y su sangre. Yo creo que aquellas palabras significan mucho más que esto. Haced esto en memoria mía. Es decir, atreveos a repetir mi vida, ¿no? Atreveos a ponerme en vuestro corazón. Atreveos a hacer presente mi vida dentro de vosotros. De modo que cada vez que celebramos la Eucaristía, cuando el sacerdote repite aquellas palabras: haced esto en conmemoración mía, haced esto en memoria mía. Cada vez que comáis de este pan y bebáis de este cáliz, hacedlo en memoria mía. No significan simplemente repetir mecánicamente las palabras y repetir mecánicamente los gestos. Aquel gesto, partir el pan, abrió los ojos y nos enseñó a mirar el mundo con otros ojos, con los del corazón. Nos enseñó a mirar el mundo con los ojos de Jesús, como aquellos discípulos que salían de Emaús, desesperados, tras la muerte de su maestro, que se encontraron con aquel desconocido.
y que le contaron la vida de Jesús como papagayos. ¿Pero cómo es esto? ¿Tú no te has enterado de lo que ha pasado con Jesús estos días en Jerusalén? Y empiezan a contárselo. Aquel profeta de Galilea, que pasó por el mundo haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. De cómo las autoridades religiosas de nuestro pueblo y los escribas y los fariseos lo entregaron en manos de los romanos y fue ejecutado en la cruz. Y dicen: nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel. Es verdad que algunas de las mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado diciendo que fueron al sepulcro, pero que a él no lo vieron. Se hace de noche, aquel peregrino les invita y ellos se detienen en la aldea de Maús a la que se dirigían. Y cuando le vieron, porque se queda a cenar con ellos, partir el pan, nos dice que entonces se les abrieron los ojos, ¿no? Y entonces recuerdan, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras? Es decir, hay muchos modos de hablar de Jesús. Hablar de Jesús estando mudo, como Zacarías, o hablar de Jesús habiendo concebido en el seno, estando embarazado de Dios, estando lleno de su palabra, como aquellos que, iluminados por la fracción del pan, se les abrieron los ojos. ¿Y qué pasó? Pues que aquellos desesperados regresaron a Jerusalén. Aquellos que habían decidido abandonarlo todo porque creían que todo había terminado, se dieron cuenta de que no solo nada había terminado, sino que todo empezaba. Y regresaron a Jerusalén. Y esta cuarta etapa de nuestra vocación, la contemplación, es ver el mundo con estos ojos, no con los nuestros, con los de Jesús. Como si nos regalaran unas gafas, ojalá fuera tan sencillo, y nos las pusiéramos y viéramos el mundo no con nuestros ojos, con los ojos de Jesús. ¿Cómo sería nuestro mundo así? ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Cómo sería nuestra familia? ¿Cómo sería nuestra comunidad religiosa? ¿Cómo sería nuestra iglesia? ¿Cómo sería nuestro ambiente laboral? Si lo miráramos no con nuestros ojos, sino con los ojos de Jesús. Y esa es esta cuarta etapa que María nos propone, ¿no? Que tuvo lugar en su vida, la contemplación. A pesar de no comprender, hay tantas cosas que no comprendemos, ¿no? ¿Cómo es posible que una joven y virgen dé a luz a un niño? ¿Cómo es posible que una anciana y estéril conciba en su interior una vida humana? Y sin embargo, nos dice San Lucas, para Dios nada hay imposible. Si eres capaz de ver más allá de tus ojos, si eres capaz de ver más allá con los ojos del corazón, con los ojos de Dios, con los ojos de Jesús. Y es entonces cuando ellos se dan cuenta y se dicen el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba la Eucaristía? Por eso digo que hay muchos modos de hablar de Jesús, como papagayos que no saben lo que están diciendo porque se han aprendido una historia de memoria y la cuentan a otros, pero en realidad están mudos. O como personas que se han encontrado con Jesús y que ese encuentro les ha abierto los ojos y que ha llenado su interior de vida y que les ha hecho contemplar el mundo con unos ojos nuevos. La quinta etapa, os pongo ahí: perder a Dios para encontrarlo de nuevo. ¿Por qué nos has hecho esto?, le dice María cuando encuentra a Jesús en el templo de Jerusalén. Me imagino la escena. Probablemente ella pensando que Jesús iba con él, José. Probablemente él, José, pensando que Jesús iba con ella, María. En aquellas caravanas que iban cada uno por su parte, los hombres por un lado, las mujeres por el otro. Hizo posible también lo imposible. ¿Cómo iban? Uno lee el relato y dice: ¿pero cómo se van a dejar a Jesús en Jerusalén? ¿No? Y sin embargo, aquellas circunstancias probablemente hicieron posible esto. Y yo creo que estos relatos nos muestran otra etapa en nuestra fe: perder a Dios. Tantas veces perdemos a Dios de vista. Tantas veces perdemos a Dios de nuestro lado. Tantas veces nos parece estar de nuevo solos. Tantas veces estamos angustiados para enfrentarnos a la vida.
angustiados por no sentir esta fuerza de la presencia de Dios, ¿no? Tenemos mucho tiempo para detenernos en esto y no voy a detenerme, porque quiero ver las otras dos etapas que os he puesto ahí. Pero esta quinta etapa de nuestra vocación sería precisamente darnos cuenta de que también perder a Dios forma parte de nuestra vida. Perder a Dios para volver a encontrarlo. Todos esos momentos en los que miramos a nuestro alrededor y nos parece que Dios ha desaparecido de nuestra vista. Luego nos damos cuenta de que no. Luego nos damos cuenta de que siempre estuvo allí. De que solo nuestros ojos de la cabeza, no eran capaces de verlo. Y de que solo después los ojos del corazón nos dicen que nunca nos abandonó, que siempre estuvo allí, ¿no? Pero es importante tener presente esto, que también forma parte de nuestra vocación, del camino que recorremos en la fe, el momento de la soledad, como en aquella mujer, María de Nazaret. Yo tengo la suerte de ir muchas veces a aquella tierra y de acompañar a grupos de peregrinos. Me gusta, muchas veces celebramos el Vía Crucis por la mañana, muy temprano, de madrugada casi, con las calles desiertas. Pero me gusta también hacerlo cuando Jerusalén bulle de gente que deambula de un lado para otro. Me imagino la escena parecida a la que tuvo lugar con Jesús. Las calles de Jerusalén atestadas de gente y a María como estirando el cuello para entre la multitud ver lo que estaba sucediendo con aquel hijo suyo, Jesús, y cómo había acabado cargado con la cruz, que había recibido una tremenda paliza a la que muy pocos lograban sobrevivir, como la arqueología ha puesto de relieve hoy. Y a mí me gusta imaginar y celebrar este Vía Crucis con este bullicio de la gente de Jerusalén. Uno que pasa con un carro corriendo lleno de comida y de panes recién hechos. Gente que va a su bola, como dirían hoy los jóvenes, ¿no? Gente de todo tipo, judíos, musulmanes, cristianos. La soledad de María. Una sexta etapa de Caná a Jerusalén, la fidelidad a pesar del dolor. Una sexta etapa de la que San Juan nos ayuda a contemplarlo, con dos momentos, con esas dos gotitas de perfume, uno en las bodas de Caná, comienzo del ministerio público de Jesús, en donde Jesús, también con palabras incomprensibles, se dirige a su madre diciéndole: mujer, que tenemos que ver tú y yo, ¿no? Todavía no ha llegado mi hora. Probablemente se quedaría un poco descolocada con estas palabras, ¿no? Y sin embargo, a pesar de no comprender aquella respuesta de su hijo, le dijo a los sirvientes: haced lo que él os diga. Como Moisés en otro momento, en el Sinaí, le dijo a su pueblo: haced lo que él os diga, en la celebración de aquella alianza y en la entrega de las tablas de la ley. Y el último momento, al pie de la cruz, San Juan nos recoge esa última presencia de María en la vida de su hijo, al final de su vida pública, en silencio, de pie, como diciendo: yo estoy aquí contigo. ¿Qué escena es esta, no? ¿Qué padre, qué madre podría contemplar la muerte de su hijo? Y no cualquier muerte, la muerte del condenado, la muerte del ejecutado. Y sin embargo, aquella mujer, en una escena muda, silenciosa, pero presente, tal vez mostrándonos el evangelista San Juan, que ante la muerte lo importante no son las palabras, sino la presencia, y ser capaz de estar allí, de pie, como dando esperanza, ¿no? Que es lo que parece decirle a la madre a su hijo:
Me imagino que muriéndose por dentro, me imagino que rota de dolor. No puedo evitarte, no ya la muerte, sino ni un segundo de sufrimiento, pero yo estoy aquí, contigo, de pie, muriendo contigo. Casi como si el evangelista San Juan hubiera querido mostrarnos que esta es la misión del cristiano, estar al pie de la cruz. No solo al pie de la cruz de Jesús, como María, sino al pie de la cruz de las infinitas cruces, de los infinitos hombres y mujeres que todavía hoy siguen crucificados, ¿no? Y que mueren. Yo creo que esa es la misión del cristiano, para dar esperanza, para dar luz. Por último, la séptima etapa y la última, la comunidad. No es la última palabra que el Nuevo Testamento dedica a María, esta presencia al pie de la cruz silenciosa, sino en el cenáculo, en Jerusalén, en aquel lugar del piso de arriba, en aquel mismo lugar donde se había celebrado aquella cena, en donde Jesús por primera vez partió el pan y pasó la copa de vino y les dijo: haced esto en memoria mía, repetid mi vida, id por el mundo siendo nuevos Jesús, siendo nuevas encarnaciones de Dios que se hacen presente para dar vida a los demás. En aquel lugar en donde el evangelista San Lucas, en la segunda parte de su evangelio, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 14, nos dice que María estaba allí reunida, una mujer que había perdonado a los traidores, una mujer que había perdonado a los amigos de su hijo, que le habían dicho como Pedro: Señor, aunque los demás te abandonen, yo nunca te dejaré. Aquel rudo pescador de Galilea que rompió a llorar cuando se dio cuenta de que había traicionado a su maestro, diciendo: te equivocas, mujer, yo no conozco a ese hombre. Y María nos la relata San Lucas con aquellos discípulos y con las otras mujeres que habían llegado hasta Jerusalén. Reunida con ellos, nos dice, a la espera de que se cumpliera la promesa del Señor, es decir, aquel Espíritu que prometió a los discípulos y que dijo: cuando yo no esté, os enviaré mi Espíritu, y el Espíritu os dará fuerzas para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en los confines del mundo. Capítulo 1, versículo 8 de los Hechos de los Apóstoles, que marcan un poco esta fuerza del Espíritu que todos recibimos para ser testigos del Evangelio. De modo que nos encontramos con María, que se reúne con los amigos de su hijo, a quienes ha perdonado de corazón a pesar de su traición, que ha comprendido que el miedo se hizo presente en sus vidas, como en la de cada uno de nosotros, tantas veces que damos la espalda a Jesús y a Dios. La última etapa nos presenta que al final de nuestra fe, la meta de nuestro camino de fe es vivirla en comunidad. Y esto tiene especialmente sentido hoy, en el que vuestra asamblea se reúne en este retiro de Adviento para revisar vuestro carisma como cooperadores amigonianos y revisar si estáis siendo fieles al Evangelio según el espíritu que lo vivió Luis Amigó, dedicándoos a los más frágiles, a los más necesitados, a los que no tenían un lugar para ellos en la ciudad. Resumiendo, pues esta memoria nos ha llevado por todos estos lugares, ¿no?, para mostrarnos que el hilo conductor que nos ha llevado a recorrer las etapas de la fe de María nos ha mostrado cómo éstas forman parte también de la fe de cada uno de nosotros. Y yo pues simplemente os invito a que en este momento fuerte del Adviento, próximos ya, muy próximos ya a la Navidad, que el Señor abra nuestros ojos del corazón
para ver el mundo de otra manera. Y porque solamente de esa manera seremos capaces de decir una palabra con sentido a nuestro alrededor. Que no sea nuestra palabra, sino la palabra del ángel. Hágase en mí según tu palabra. Y nada más.